Bendiciones para todos aquellos que escuchen esta palabra del Señor. Benditos son los pies de los que llevan y anuncian el Evangelio de la paz, el Evangelio eterno del Señor Jesucristo. Qué importante es poder reflexionar, meditar y dar un tiempo al Señor, a las cosas de Dios, a la oración, a la lectura de la palabra de Dios, al congregarnos con nuestros hermanos. Qué importante que tengamos la oportunidad de hacer este trabajo permanente en la vida de cada uno. Hay algo que se sostiene en el tiempo y es la enseñanza que nosotros como padres entregamos o la enseñanza que hemos recibido. El gran proverbista Salomón dice: instruye al niño en su camino, para que cuando sea viejo no se aparte de él. En el tiempo de hoy hay una crisis familiar. Los padres se quejan de que los hijos no obedecen. Los hijos se quejan de que los padres son anticuados. O sea, no hay entendimiento. Y hay que reconocer que no hay entendimiento porque nunca hubo una buena enseñanza, sino que hemos dejado de instruir a nuestros niños, a nuestra familia. Pero especialmente la instrucción en las cosas de Dios. Enseñarle a los niños que existe Dios. Tomar las Sagradas Escrituras y leerlas con ellos. Porque a veces nosotros como padres queremos obligar a nuestros hijos que lean la Biblia, que vayan a la iglesia, que hagan cosas. Pero dicen que la verdadera enseñanza es llevar a los niños. No decirle a los niños que vayan, sino que vamos todos juntos a escuchar la palabra de Dios. Vamos todos juntos al templo a orar. Vamos todos juntos al templo a alabar a Dios, a cantar. Entonces, lo que pasa es que las familias, los matrimonios, han descuidado esta labor que es muy importante. Los niños crecen y la mentalidad empieza a cambiar, pero como no hay quien los sustente, esos niños toman su propio camino. No hubo enseñanza, no hubo quien les instruyera. Se abandonó esa etapa de entregarle una enseñanza a esos hijos. Y lo lamentable es que después todo esto pasa la cuenta. Por lo tanto, en esta mañana vamos a hablar de esto. Vamos a tocar la responsabilidad que tenemos nosotros los padres de no haber traspasado a nuestros hijos la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Se da cuenta usted que la familia tiene tiempo para todo? Para ir a un carrete, para pasar de viajes, para hacer muchas cosas. Hoy que está la tecnología, el celular, la televisión, como que se nos olvidó de apartar un tiempo para enseñarle a nuestros hijos las cosas importantes de la vida. Y entre ello, en primer lugar, está instruirlos en la palabra de Dios. El apóstol Pablo tenía un hijo espiritual llamado Timoteo. Era un jovencito que llegó al lado de Pablo y Pablo le enseña, lo instruye, le enseña la palabra de Dios para que más tarde él también la practique y la predique.
Y aquí en el libro de de Timoteo, capítulo 3 y versículo 14, le dice: pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Aquí un padre espiritual le enseña a su hijo Timoteo y le dice: pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Pablo era un maestro, era un padre espiritual, y Timoteo había sido un muy buen alumno, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cuál era el material de enseñanza? Las sagradas escrituras, los cuales te pueden hacer las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. A los niños hay que enseñarles lo que existe a través de la palabra de Dios, una enseñanza verdadera, un Dios real, porque toda la escritura es inspirada por Dios, toda. La Biblia no es un libro escrito por voluntad humana, no es una teoría de los hombres, sino que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La Sagrada Escritura tiene esa inspiración divina. Ningún hombre se puede atribuir de que la Escritura es de él, sino que el Espíritu Santo tomó a hombres para que escribieran este libro y para que nosotros, el pueblo, pudiéramos conducirnos a través de esta enseñanza celestial. Y Timoteo lo había aprendido. El maestro había sido el apóstol Pablo. Timoteo, un joven obediente que había captado la enseñanza de Dios y ahora le tocaba ponerla en práctica. Así pasa cuando nosotros tenemos hijos y crecen bajo esta enseñanza, crecen aconsejados a la luz de la palabra de Dios. Más tarde ellos tienen que repetirlo, tienen que enseñarlo. Y ahí está el fruto. Si yo no enseño, si yo no instruyo a mis hijos, a mi familia, en la palabra de Dios, mal puedo esperar que mañana ellos practiquen esa fe, practiquen esa enseñanza. Así que debíamos decir que somos culpables de lo que está pasando con nuestra juventud, porque nosotros hemos descuidado lo más fundamental en los niños, la enseñanza. ¿Qué dicen los entendidos? Que los primeros años de vida son de ellos, es donde los niños tienen la mente receptible, donde se les puede enseñar. Y son esos primeros años que nosotros debemos aprovechar para sembrar en ellos la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Si nosotros enseñamos a nuestros hijos a la luz de la palabra de Dios, no tenga ninguna duda que esos hijos van a salir buenos hijos para redarguir. Es la palabra de Dios la que produce en nosotros el arrepentimiento. Es la palabra de Dios la que toca el profundo del alma, la que muchas veces pelea con nuestro conocimiento humano, pero está ahí para redarguirnos, para corregir y para instruir en justicia. No hay nada más sano que la enseñanza de la palabra de Dios. Ninguna ley humana se compara con la corrección, con la justeza, con la verdad que tiene la palabra de Dios. ¿Para qué es esta instrucción?
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si usted siembra esta semilla de la palabra de Dios en el corazón de un niño, no tenga ni sombra de duda que este niño nunca se apartará de esos principios. El hombre puede tener traspiés en el camino, puede caer en tentaciones, puede cometer errores, pero esta semilla que se sembró en ese corazón en algún momento va a volver a brotar y va a decir, como el hijo pródigo, ¿qué me pasó? ¿Por qué estoy aquí? ¿Volveré a la casa de mi padre o me volveré a Dios? Porque de Él depende mi vida. ¿Qué pasó con su familia? ¿Qué pasó con sus hijos? ¿Qué cuenta está sacando ahora de lo que ha hecho? Pero nunca es tarde para recuperar algo de terreno y llamar a la familia, llamar a los hijos y decirle que hay un Dios todopoderoso a quien le debemos rendir culto y pleitesía ahora y siempre. Oramos. Soberano Dios, te pedimos una bendición especial para las familias que han tenido hijos, se les ha instruido, pero también asumimos una culpa, Señor, que muchas veces no cumplimos ese rol de enseñar a nuestros hijos y se nos han escapado y hoy están lejos de ti, lejos de la familia, porque hay una culpabilidad nuestra. Te pedimos que nos ayudes para recuperar a esos hijos, volverlos al camino y tenerlos, Señor, en tu presencia. Te pedimos bendición para todos en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones, mis hermanos.